Álvaro Obregón nació en febrero de 1980 en Chiquisiba, Sonora. Hijo del matrimonio lamanense conformado por don Francisco Obregón Gámez y de doña Zenobia Salido. El mismo año, Álvaro Obregón le quedó huérfano de padre, por lo que su madre debió sentarse del hogar encargándose la crianza del niño a sus hijas mayores, en donde posteriormente él entraría a la escuela en donde se inculcaría en matemática, historia y geografía. Más tarde, a finales de 1898, Obregón decidió revivir la antigua propiedad de su padre, una hacienda, en donde comenzó con labores de agricultura. Pero debido a la mala situación económica, sus rendimientos fueron terribles, en donde decidió venderlas en 1903. Sin embargo, en sus intentos fracasados de convertirse en agricultor, logró comprar lo que sería la Quinta Chilla, en donde ese mismo año le concedería la Refugio Turrera, con quien tuvo 2 hijos. Pero, lastimosamente, 4 años después, estos morirían en un accidente como lo fueron el parto y enfermedades conocidas. La situación del país era inestable, ya que el mandato de Porfirio Díaz ya más de 3 años sin poder, por lo que distintos revolucionarios como Francisco Madero y el mismo Obregón hicieron una serie de elecciones para destruir el poder. Sin embargo, por la jornada electoral, Madero fue aprendido en Monterrey, en donde Díaz logró su sistema de reelección. Posteriormente, Díaz y Madero lograron un acuerdo en donde este escaparía a Estados Unidos. Y justamente el 20 de noviembre se desarrollaría una marcha por echar a Díaz del poder. Ese día, tal y como estaba el plan de Iguala, empezó la revuelta en 1911. El papel de Álvaro Obregón en la Revolución Mexicana. Cuando en febrero de 1913 Victoriano Huerta depuso a Madero e instauró una dictadura contrarrevolucionaria de 1913 a 1914, Álvaro Obregón tomó partido por José María Maytorena y, reconociendo como jefe de la revolución a Venustiano Carranza, combatió en el bando constitucionalista. En una serie de eficaces golpes y planificadas batallas, derrotó a los federales del norte del país, asegurando con ello un amplio territorio fronterizo con Estados Unidos. Nombrado jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste, el ya general Obregón invadió Sinaloa y tomó Culiacán en noviembre de 1913, después de un intensivo entrenamiento de sus tropas y de que se repararan las líneas ferroviarias, a las que le aseguraba el transporte para la nueva campaña. Obregón marchó hacia el sur, sitió Mazatlán y continuó su avance hacia Jalisco. Con una serie de sorprendentes movimientos tácticos, infligió a las tropas huertistas 2 espectaculares derrotas en Orendain y el Castillo, y poco después tomó Guadalajara. Tras firmar con Eduardo Iturbide, el 10 de agosto de 1914, los acuerdos de Teoloyucan, que establecían la entrada del ejército constitucionalista a la capital y las condiciones de rendición y disolución del derrotado ejército de Victoriano Huerta, Obregón entró en Ciudad de México. Venustiano Carranza ocupó la presidencia, pero los revolucionarios zagueristas Pancho Villa y Emiliano Zapata rechazaron su autoría. El general Obregón intentó dialogar con Villa para resolver la conflictiva situación, pero el caudillo del norte logró apresarlo y estuvo, incluso, a punto de fusilarlo. Una vez concluida la Convención de Aguascalientes, en octubre de 1914, Carranza se retiró a Veracruz, instaló su gobierno y Álvaro Obregón le siguió en calidad de jefe del ejército de operaciones, permitiendo la entrada de Pancho Villa y Emiliano Zapata en la capital. Después de derrotar a las tropas de Emiliano Zapata, Obregón entró nuevamente en Ciudad de México, y un gesto que amplificaba su decisión de acabar con las insurrecciones, se dejó crecer la barba y anunció que no se la quitaría hasta no derrotar definitivamente a Pancho Villa. Obregón cumplió con su promesa tras vencer a los villistas en 4 importantes batallas que tuvieron lugar en 1915. Los 2 enfrentamientos de Celaya, ocurridos en abril, la batalla de Silao y León, en la que perdió un brazo, entre el 1 y el 5 de junio, y la libraba a las proximidades de Aguascalientes, entre el 6 y el 10 de julio.
fueron todos modelos de planificación táctica y estrategia. La presidencia de Obregón. Un mes después del pronunciamiento de Agua Prieta, las tropas carrancistas fueron derrotadas y su caudillo asesinado en Tlaxcaltongo. En septiembre se celebraron las elecciones y el general Álvaro Obregón obtuvo una rotunda victoria, que le permitió asumir la presidencia para el periodo de 1920 a 1924. La década de los años 20 estuvo marcada por la poderosa energía de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, que se alternaron en el poder con la férrea voluntad de reconstruir el país. En el momento de la asunción de Obregón, México estaba agotado por 10 años de revolución. Más de 1 millón de personas habían muerto. La producción agrícola era escasa en proporción a la potencialidad del país. Los caminos, las vías férreas y las comunicaciones habían sido destrozadas. La deuda exterior era cuantiosa, la situación de campesinos y obreros seguía siendo lastimosa y el caos alcanzaba a todos los estamentos administrativos. Sin embargo, las producciones minera y petrolífera eran considerables y México podía afrontar con éxito su reconstrucción. En estos momentos nada más es importante que la paz social y la estabilidad política, dijo el general Obregón. Coincidiendo con su gran aliado Plutarco Elías Calles, de este modo el presidente Álvaro Obregón se abocó por el apoyo del ejército y en un clima de libertad de opinión, a una política radical que contribuyó a levantar el país sobre bases sólidas. Una vez en la presidencia, Obregón intentó dar un impulso a la reforma agraria expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos. Apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, y la CGT, Confederación General de Trabajadores. Fundó el Banco Único, restableció la Secretaría de Educación y construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública. Reparó y construyó miles de kilómetros de líneas férreas y telegráficas. Redujo los efectivos del ejército, renegoció la deuda exterior y no sin esfuerzos consiguió el reconocimiento internacional, salvo el de Gran Bretaña. El gobierno de Obregón tuvo su punto conflictivo en la política anticlerical que Plutarco Elías Calles llevó desde la Secretaría de Educación, que provocó el trágico choque entre católicos y socialistas en Morelia, donde murieron 50 personas, y la expulsión de los delegados pontificios. Al final de su mandato, Obregón se retiró a Sonora hasta 1927, cuando a instancias de Plutarco Elías Calles, el Congreso modificó la Constitución para permitir su reelección. A pesar de las protestas, los atentados y una sublevación católica por esa decisión, Álvaro Obregón aceptó el reto presentándose nuevamente a las elecciones del 1 de julio de 1928, en las cuales ganó por amplia mayoría. Sin embargo, Obregón no llegaría a gobernar. Mientras comía con sus correligionarios en el restaurante La Bombilla en Villa de San Ángel, Distrito Federal, un fanático católico llamado José de León Toral lo asesinó. De este modo violento acabó la vida del hombre que, después de 10 años de guerra civil, había procurado dar paz y estabilidad a su patria.